Bueno, muy buenos días para todos. Siendo las 7 de la mañana del 17 de noviembre del 2021, damos comienzo a la semana 13 de nuestro programa. Ya estamos llegando al fin de nuestra asignatura, nuestra materia. ¿Cómo le fue a Emanuel y a Mateo en la actividad, en las 10 principios de Nielsen? Bien, profe. Pues Sí, sí. estuvo interesante. Sí, lo que uno encuentra son es que esos principios le permiten a uno ver que hoy por hoy la web tiene que tener una serie de particularidades que cada día sean mucho más simples de interpretar, que no tenga que, digamos, que rebanarse uno los sesos para entender lo que las diferentes páginas muestran. Y un poco ahí está ese tema digamos, el diseño y el mercadeo digital que hoy es tan popular en el mundo entero. ¿Sí? Hoy por hoy vemos cómo nuestras páginas cada día tienen una mayor información, una mayor flexibilidad, una mayor libertad que nos permite de alguna forma poder interactuar permanentemente con cada una de las páginas que nosotros abrimos y digamos, reaccionamos ante ellas. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque pues esto nos va a permitir de alguna forma, ustedes que están metidos dentro del programa de Ingeniería de Sistemas, pues obviamente van a ser cientos de páginas, tener estos principios heurísticos de Nielsen como un elemento fundamental dentro del desarrollo de los mismos. Bueno, hoy vamos a ver un tema bien interesante que es el pensamiento desde una visión lógica. ¿Sí? Voy a compartir pantalla para que podamos entrar en materia. ¿Hay algún comentario que quieran hacerme, Arnovi, Mateo o Emanuel? No, No, profe, profe, pues pero ahora que no. por ejemplo, con el trabajo uno se da cuenta de que las plataformas y las páginas sí o sí siempre tienen esos detalles que las hacen como tan, o sea, que atrapan tanto al usuario, pero que uno nunca analizó con profundidad. Eso es cierto, Arnovi. De hecho, hoy por hoy hay diseñadores digitales que son muy curiosos en ese tipo de elementos, contribuyen y colaboran en poder, digamos, simplificar cada día más, basado en estos principios, esas páginas. Entonces, verlo es algo que definitivamente motiva y que de alguna forma, como usted acaba de decir, uno nunca se da cuenta de eso. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, importante, digamos, poderlo evidenciar y a partir de allí poderlo hacia futuro desarrollar. Hoy vamos a ver lo que les decía en nuestra semana 13, ya estamos al portas de terminar nuestra asignatura. Vamos a ver digamos, todo lo que es el pensamiento desde una visión lógica, utilizando una técnica que es la técnica de los 6 sombreros de Eduardo de Bono, que es una forma de potencializar la creatividad para la toma de decisiones. ¿Sí? Es importante, digamos, esta técnica en virtud a que uno, al igual que acabamos de ver en las 10 principios de Nielsen, heurísticos de Nielsen para las páginas web, el pensamiento a veces y las formas de pensar no las tenemos tampoco visualizadas. A veces tenemos posiciones que son claras y no entendemos por qué. Y muchas veces son los entornos en los cuales nosotros hemos vivido. No sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento han tenido personas al lado de ustedes que son negativas. A todos le dicen no, ¿sí? No se puede, eso no va a salir, eso definitivamente es un problema. Siempre es una forma de ver las cosas de manera negativa. Y a veces uno, digamos, no las evidencia o no comprende por qué sucede. Hay otras personas que ustedes los ven y son extremadamente positivas, de hágale hermano, esto sale porque sale, esto de alguna forma le hacemos, entonces vemos que, digamos, le ponen a todo el positivismo y esto va conllevando a qué? A que, digamos, uno se motive. Entonces, digamos, las mismas formas de ver la vida, de interpretarla, pues le permite a uno tener una visión un poco más amplia y generosa, digamos, en la toma de decisiones. Es más, esta técnica, digamos, en términos prácticos, es muy utilizada cuando trabajamos en grupo, porque recordemos que cuando uno trabaja en grupo, uno puede tener varias personas que piensen totalmente diferente a uno.
y ahí es importante un poco tener esos puntos de vista para poder decantar, digamos, toda esa información y a partir de allí poder tener una creatividad en la toma de decisiones. Entonces, importante, digamos, desde el punto de vista práctico, ver esto. Y la técnica de los 6 sombreros es un mecanismo bien interesante para hacer un análisis de lo que es el pensamiento. Dentro de plataforma les coloqué el libro para que lo puedan ustedes leer, si les gusta el tema, lo puedan utilizar y en términos prácticos visualizar y ver cómo hay diferentes criterios de ver el pensamiento. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Bueno, ¿ven la presentación? Sí, profe. También. Ok, entonces arranquemos. Ya lo decía que el pensamiento es un recurso, digamos, es el recurso máximo del ser humano. Nosotros la racionalidad está basada en eso, en el pensamiento. Pero lo curioso de todo eso es que a veces no hacemos un uso adecuado de ese recurso, ¿sí? La embarramos, no pensamos, improvisamos y eso hace que en muchos de los elementos pues exista una dificultad y una confusión en la toma de decisiones, digamos, en términos prácticos. Y esto está basado en qué? En que en muchos de los casos lo que son las emociones, la información, la lógica, la esperanza, la creatividad, nos agobian y hacen que en muchos términos estemos confundidos en la toma de decisión. Entonces, a veces uno tiene que tomar una decisión y el corazón como que lo amarra a uno diciéndole, uy, no, 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 esperemos un momentico. O vemos que hay demasiada información y decimos, no, definitivamente yo no tomo esa decisión. O a veces dentro de lo que es la visión lógica, uno duda de que esa sea la respuesta. O a veces cuando uno dice, por aquí puede ser el camino, pero de pronto no, también le genera como que en términos prácticos uno frene la toma de decisiones. O a veces cuando hay demasiada creatividad y se puede por aquí o por acá o por acá, le genera esas dudas. Entonces, digamos, ese tipo de elementos son los que Eduardo de Bono, digamos, desarrolló, le permitió desarrollar un método para pensar a través de 6 sombreros. 6 sombreros son 6 formas distintas de ver las cosas y esto desde el punto de vista práctico es una forma de poder interpretar, de poder, digamos, racionalizar el pensamiento desde varios puntos de vista. ¿Esto conlleva a qué? A que nosotros a partir de estas técnicas de los 6 sombreros veamos 6 perspectivas distintas y esas 6 perspectivas distintas pues sea una forma de analizar las cosas desde varias ventanas. ¿Y esto conlleva a qué? A que de alguna forma descubramos nuevos atributos que puede tener la situación problemática y a partir de allí podamos generar una visión mucho más flexible desde diferentes puntos de vista que conlleven a que la toma de decisiones, digamos, de la solución a un problema sea mucho más correcta, sea mucho más precisa. Y muchas veces, en el caso, por ejemplo, de ustedes como ingenieros de sistemas, deben pensar en la persona para la cual, la persona quien los ha contratado para ver qué es lo que esa persona quiere y un poco colocarse esta técnica le va a permitir desde el punto de vista práctico poder llegar mucho más a ese cliente, a esa persona que los ha contratado para poder llevar a feliz término una situación, una necesidad, un problema a través de una programación, de una página, etcétera. El pensamiento puede ser de 2 tipos. Un pensamiento reactivo, en el cual pues lo que se busca es reaccionar al diálogo, a argumentos dialécticos que de alguna forma permitan interpretar lo que el interlocutor está generando, ¿sí? Buscando, digamos, encontrar los elementos que desde el punto de vista real el interlocutor quiere darle y a partir de allí dar nuestros argumentos que van a permitirles de alguna forma poder reaccionar ante determinados elementos dados. Y el otro es el pensamiento creativo. Obviamente lo que uno nos permite es tener una visión clara, objetiva, que nos permite ver alternativas para dar soluciones a muchos de los problemas que normalmente tenemos. Digamos, la mente humana está basada en esos dos elementos simultáneamente.
es reactiva y es creativa. Y ahí es donde a veces juega unas malas pasadas en el sentido de tener dudas en la toma de decisiones, tener miedos, tener temores, tener angustias, ¿en virtud a qué? A que nuestra mente está preparada a eso, a reaccionar y a crear nuevos elementos que van a conllevar, digamos, una visión totalmente distinta de las cosas. Para eso, pues obviamente se creó esta técnica, la técnica de o el método de los 6 sombreros, que permite de alguna forma establecer una secuencia y que permite, digamos, buscar una intención en el pensamiento que aclare esa confusión que muchas veces tenemos y a partir de eso convertir ideas en realidades. Entonces, el método o técnica de los 6 sombreros nos va a ayudar a eso, a visualizar, digamos, de mejor forma las realidades que en un determinado momento nosotros vemos y a partir de allí poder tener diferentes ventanas, diferentes formas, diferentes visuales de lo que es una situación problemática y con base en ello poder tomar un criterio mucho más acertado y real de lo que es en términos prácticos. Esto, digamos, se puede ser utilizado con base, con 4 roles que normalmente uno puede jugar, ¿sí? Puede representar un papel, entonces uno puede en determinado momento a través de un grupo de personas establecer un sombrero para cada uno del grupo de personas y a partir de allí esa persona tomará un papel, digamos, con base en el criterio del color del sombrero y a partir de allí puede empezar a lanzar, digamos, esos juicios o esos razonamientos que en términos prácticos pueda tener, digamos, un problema y más aún la solución del problema. Entonces, es una primera forma de poder uno generar, digamos, la utilización de esto para tener esa lluvia de ideas, para poder tener elementos que permitan evidenciar criterios totalmente distintos de lo que es la situación en la cual estamos viviendo. Igualmente, nos permite dirigir la atención, ¿en virtud a qué? A que cada persona va a tomar un rol, y si va a tomar un rol, lo que va a permitir es establecer, digamos, conscientemente una posición, y a partir de allí, pues obviamente va a permitir que uno evidencie una visión totalmente clara o un razonamiento totalmente claro de lo que son las cosas. Entonces, de ahí que, digamos, este sea uno de los otros elementos que puede permitir tener en práctica eso. Tener una creatividad flexible en el sentido de ¿qué? De que, digamos, la postura de cada uno de esos sombreros permite tener una forma de ver las cosas positiva, negativa, neutro, emocional, y con base en ello, pues obviamente le va a permitir a uno visualizar, digamos, las cosas de una mejor forma. Y además de ello, puede uno permitir establecer las reglas de juego. Entonces, esas reglas de juego están basadas ¿en qué? En el juego de pensar de diferente forma, en trazar y poder estructurar, digamos, mapas que le permitan a uno diferenciar diferentes posturas y a partir de allí poder tener una visión mucho más clara y lógica de lo que son las cosas. Entonces, digamos, en términos prácticos y reales, estos 6 elementos, la representación de un papel, el dirigir, digamos, la atención, el crear la flexibilidad y establecer reglas de juego, son los elementos que normalmente se utilizan dentro de la técnica de los 6 sombreros para pensar. Este método está basado en la elección de, digamos, de mínimo 6 personas que tomen un rol. Ahí están los 6 colores de sombrero: color azul, color blanco, color negro, color verde, color amarillo y color rojo. Cada uno de ellos tiene una visión totalmente distinta de las cosas. Si vemos el sombrero de color azul, genera, digamos, una visión de gestión, de control, de decisión, ¿sí? Basado en unos principios establecidos. Si miramos el blanco, es objetivo, identifica las cosas por los datos y la información que se da. Si utilizamos el sombrero negro, establece el miedo, el pesimismo, el negativismo irradiado en la toma de decisiones. Si vemos el verde, está en las ideas, la imaginación, la creatividad. Si miramos el amarillo, establecemos que desde esta visión establecen sueños, optimismos e ilusiones. Y si miramos con el sombrero rojo, vemos que hay emociones, sentimientos y pasiones.
lo que evidencia claramente que, digamos, en la mente humana pueden existir estas y de pronto muchas más métodos para pensar, donde cada uno de ellos los desarrollamos de acuerdo al entorno en el cual nosotros hemos vivido. ¿Sí? Hay decisiones o personas que quieren controlar absolutamente todo. ¿En virtud a qué? A que han estado en medios en los cuales, digamos, desde el punto de vista de su entorno, siempre ve uno gente que son extremadamente cuadriculadas y le dicen es que esto es por aquí, controlan absolutamente y toman las decisiones. Como hay otros que en términos prácticos hay entornos en los cuales el miedo y el pesimismo y la negatividad y las irradia, o otros que las emociones, los sentimientos y la pasión igualmente están dados. Entonces, de ahí que, digamos, Eduardo de Bono toma estos como un ejemplo bien particular en el sentido de visualizar la forma de pensar a través de esas visiones que son reales, son, digamos, posiciones que se encuentran en la mente humana y que a partir de allí, pues obviamente permiten visualizar y reaccionar para la toma de decisiones. Entonces, este método de los 6 sombreros nos va a permitir a nosotros, desde alguna forma, poder tomar decisiones mucho más prácticas y correctas, pensando desde diferentes puntos de vista y con toda seguridad visualizando desde una lógica mucho más clara la toma de decisiones. ¿Para qué? Para resolver un problema o una inquietud. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sigamos. ¿Qué significan los 6 sombreros? Los 6 sombreros son 6 formas distintas de pensar, 6 puntos de vista distintos y que conllevan a que el pensamiento lateral, digamos en términos prácticos, en nuestra mente los lados nos dan la razón o la reactividad en términos del pensamiento, nos va a permitir que ese pensamiento lateral pueda visualizar mejor las cosas y a partir de allí tener un ángulo mucho más real para la toma de decisiones. Entonces, digamos, una técnica bien utilizada y que es fundamental. ¿Qué significan los colores de los sombreros? Entonces, ya veíamos en primera instancia algunos de los elementos que, digamos, que nos permite entender qué es cada color. Pero repasémoslas y vayámonos, digamos, adentrando en esa visión de esos pensamientos. El sombrero negro nos muestra la tristeza y la negatividad. Es el sombrero que cubre esos aspectos negativos, porque en términos reales, ya lo decía, a veces las circunstancias de vida de las personas les ha dado una situación difícil y con base en esa situación difícil nunca ven una oportunidad, nunca ven una salida, nunca ven una ventana y siempre, digamos, en términos prácticos, esto lo van a tener presente. Esto sin darse cuenta, cuando uno empieza a visualizar la forma de ver las cosas, los compañeros, los amigos, sin darse, digamos, o mejor, ustedes pueden identificar la forma de pensar. Hay personas que son extremadamente negativas en su visión y a veces toman esa posición también, ¿para qué? Para no hacer absolutamente nada. Entonces, lo ponen a hacer una tarea y dicen, no, eso no se puede. Pues lo ponen, digamos, en términos prácticos a crear y siempre va a encontrar una dificultad, va a estar enfermo, va a estar, digamos, en esa posición. Y eso conlleva que desde siempre, digamos, ese tipo de personas actúen, digamos, visualizando ese pensamiento negativo. ¿Qué pasa cuando uno está en un grupo de trabajo y hay una persona así? Pues obviamente esa persona le permite a uno ver cómo él o ella está identificando desde ese punto de vista la tarea. Y puede en algunos de los casos, digamos, esa visión hacerlo a uno reflexionar y evidenciar de pronto algunos puntos negativos que una solución uno puede plantear. Entonces, ahí es donde juega un papel fundamental, digamos, el color, digamos, del pensamiento de esa persona. Aquí estamos viéndolo desde el punto de vista de una visión negra o del sombrero negro y con base en ello, pues obviamente tener un elemento que nos permite reflexionar de manera real y efectiva una posición, una solución, un problema. El sombrero amarillo es alegre y positivo
Y vemos que desde todo punto de vista hay personas que son optimistas, que siempre tienen esperanza, que su pensamiento siempre está, digamos, a flor de piel y sonriente. Eso se puede, eso se hace, en términos reales, a juicio mío, a juicio muy mío. Estas personas que tienen ese pensamiento amarillo son las más, digamos, creativas en virtud a qué? A que ellos un problema le encuentran, digamos, una oportunidad, ven que puedo aportar algo para poder solucionar el problema, y esto conlleva a qué? A que de alguna forma esa actitud de ver las cosas desde una óptica amarilla, pues conlleve a que nosotros en la práctica veamos que todo se puede realizar, todo es realizable. Y si miramos y sopesamos los dos, la tristeza y el negativismo con la alegría y la posibilidad y el positivismo, perdón, lo que encontramos en términos reales es ese equilibrio digamos, del pensamiento, porque la tristeza y la negatividad se contrarresta con la alegría y el positivismo. Entonces, esto ya empieza a tener como ese equilibrio desde esos dos puntos de vista. La visión blanca es neutra y objetiva, y ahí es donde juega otro de los elementos fundamentales, porque hay personas que ven lo negativo, ven lo positivo y buscan la objetividad. ¿Para qué? Para poder encontrar una salida. Entonces, a partir de allí, digamos, esas personas miran los datos, miran la información, miran el entorno, encuentran una visión mucho más real de las cosas. No lo ven desde una perspectiva, sino lo ven desde muchas formas de ver las cosas. Entonces, para ellos juega un papel fundamental la información que se tiene y los datos. Y si no se tiene por alguna razón, estas personas lo que hacen es buscar información y buscar datos que conlleven a qué? La toma de decisión, porque son mucho más, mucho más creativos o mucho más propositivos en virtud a la información y a los datos que se tienen. Entonces, ahí vemos que hay tres, digamos, en esta primera parte, vemos tres formas de ver las cosas: triste, negativa, alegre y positiva, neutral y objetiva. Y si vemos, estoy completamente seguro de que en la vida que ustedes han tenido, han encontrado personas que de alguna forma, sin saber que esto existía, tienen esas formas de ver, de pensar y de visualizar la vida a través, digamos, de esos pensamientos. Entonces, importante tenerlos, ¿sí? En términos prácticos. ¿Alguno de ustedes ha tenido amigos que piensen así? ¿O amigas? Pues, profe, yo creo que casi todo el mundo ha tenido siempre en su grupo de compañeros o amigos alguien que piense de esa manera. Sí, Pues es común. sí, es común. Y digamos, de esos tres a uno, a mí el que más me entusiasma realmente, se lo tengo que decir, porque en mi entorno siempre ha existido personas que son con pensamiento amarillo, son muy alegres y positivas, a veces sin racionalidad o sin tener, digamos, la lógica que uno esperaría tener, pero siempre están dadas. Y de hecho yo creería que a juicio mío yo tengo esa forma de ver, yo soy muy positivo, muy propositivo. De hecho yo me arriesgo en todo momento, soy de las personas que en la práctica yo sin temor doy el primer paso. Y cuando he dado el primer paso, cuando estoy en caída libre es que me doy cuenta y digo, y mierda, ¿en qué me metí? Pero curiosamente viene la imaginación, viene la creatividad, viene un poco ese juicio de poder sacar las cosas adelante. Y eso ha conllevado a que muchas veces haya llegado a situaciones que nunca en mi vida me imaginé tenerlas. Y es en virtud a eso, a que a veces, digamos, esos pensamientos conllevan a que sin darnos cuenta nos van a llevar a otras dimensiones, a otras actitudes, a otras formas de ver las cosas. Entonces, importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para visualizar la toma de decisiones. Vamos a los otros tres sombreros. El sombrero rojo, que es el sombrero de las emociones, de los sentimientos, de la intuición, y este nos permite a través de datos, hechos e información poder, digamos, expresar sentimientos e intuiciones que en muchos de los casos no son muy comunes, ¿sí? Esto lo he visto mucho en el tema, por ejemplo, de nuestras madres.
Nuestras madres, sin darnos cuenta, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ellas ven, tienen como un sexto sentido, que es esa visión mucho más allá que conllevan a que le digan a uno, no haga esto. Ellas no saben por qué le están diciendo a ellos, pero las emociones y de pronto el entorno, lo que ellas ven, la información que ellas tienen, le hacen que en muchos de los casos, pues obviamente controlen la visión desde esas emociones o esos sentimientos que en muchos casos lo que hacen es presentir cosas que son que le van a pasar a las personas. Y de ahí como viene como ese camino de ver esa visión desde las emociones, los sentimientos y la intuición. El verde es el tema de la creatividad y la fertilidad. Vemos, digamos, de alguna forma cómo a partir de esta visión existen nuevas ideas de búsqueda de alternativas, de, digamos, encontrar soluciones a todo, ¿sí? Entonces, uno ve claramente que se perdió un tornillo y esa persona está sacando un alambre y con base en ese alambre automáticamente genera como esa visión de poder tener ideas para qué, para solucionar el problema. A juicio mío, estas personas que tienen ese pensamiento verde, ese pensamiento de la creatividad, pues conllevan a qué? A que en la práctica siempre van a tener ideas y que van a conllevar a la solución de un problema. Son personas propositivas en grado en sumo. Se diferencia la amarilla en virtud a qué? A que si bien la amarilla es, digamos, positiva en absolutamente todo, a veces no tiene, digamos, la visión de múltiples ideas que conlleven a crear alternativas diferentes. Este ve alternativas y esas alternativas en todo momento está jugando un papel protagónico en visualizar, si no es así, es así, es así, y siempre van a tener plan A, plan B, plan C, y en todo momento van a tener, digamos, una forma de ver las cosas totalmente distintas. De hecho, digamos, estas personas que tienen esa visión verde son personas que tienen unos niveles intelectuales y creativos muy altos, ¿sí? Y es importante, digamos, también tenerlo en cuenta. Y por último está el color azul, que son los cuadriculados, los organizados, los controladores, los que siempre van a clarificar, moderar, armonizar, dirigir absolutamente todo. Yo creo que desde el punto de vista práctico, todos hemos tenido un amigo o una amiga que le dice, no, un momentico, esto se hace así, asá, y siempre están tratando de poner el orden, de organizar, primero ustedes, pues, digamos, ahí evidencia uno claramente que eso, pues obviamente genera que a muchos que somos, digamos, extrovertidos o tenemos otras formas de ver, nos puede generar alguna molestia ver que haya alguien que quiere tener todo organizado y controlado. Ahora, desde el punto de vista práctico, la organización y el control juegan un papel fundamental dentro de lo que es la planeación, ¿sí? Yo, digamos, después de tener, digamos, esta visión de el método de los 6 sombreros, como que hay etapas de la vida que uno empieza a reflejar algunas de estas formas de ver las cosas. Yo por lo menos en términos prácticos para mi ejercicio laboral, para las tareas, trato de ser lo más organizado y controlado posible en virtud a que la organización y el control conllevan a que, digamos, las cosas no lo cojan a uno y pues tenga uno sorpresas en el desarrollo de alguna actividad o alguna tarea. Entonces, ahí empieza uno a visualizar que sin darse cuenta, uno puede tener las 6 formas de ver las cosas y verlas totalmente distintas y a partir de allí, en diferentes estados emocionales, uno puede utilizar un sombrero para ¿qué? Para visualizar las cosas de diferente forma. Entonces, de ahí la importancia de ver que todos estos sombreros, el negro, el amarillo, el blanco, el rojo, el verde y el azul, jueguen un papel esencial dentro de lo que es el pensamiento lógico de las personas desde el punto de vista práctico. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. A ver, cada uno trate de identificarse con una forma de ver las cosas. A ver, voy a hacer aquí un ejercicio muy rápido. ¿Quiénes estamos? Estamos, Mateo. ¿Tú cuál de los sombreros cree que es tu forma de ver las cosas? Profe, definitivamente el blanco, porque yo trato de estar lo más neutro posible ante la toma de una decisión y verlo de la forma más objetiva. Por ejemplo, no trato de sentir emociones muy fuertes antes de tomar una decisión, porque posiblemente cuando esas emociones se me pasen,
me voy a sentir arrepentido por la decisión que tomé. Entonces trato de verlo lo más objetivo posible. Muy bien. Emanuel, ¿cuál de esos colores crees que es tu forma de pensar? Profe, yo diría que el azul, sinceramente, porque si no tengo el control como de todas las cosas que me rodean, no, me siento muy inseguro y como ineficaz. Entonces siempre siento como que tengo que tomar el control de todo y hacerlo todo como que a mi manera. No, no, a veces no veo en verdad como que las ideas o las soluciones de los demás, sino que siempre intento como que tomar mi solución. Ok. Arnovi, ¿cuál es tu sombrero? Pero yo considero que es como una combinación entre lo que es un poquito el blanco y un poquito azul. Porque yo, por ejemplo, en los trabajos en equipo, es cierto que sí me gusta como mantener un orden en las cosas y que ante las opiniones de mis compañeros no quiero desmeritarlas porque pues me parecen valiosas los aportes de cada persona en un puesto de trabajo, pero sí las pongo muy a consideración para ver si se pone o no al final en ese trabajo final o en esa solución que se está proponiendo. Y pues un poquito por el blanco, dado ese análisis que le digo que hago respecto a lo que es el problema, cojo el aporte de mi compañero, lo analizo si a mi consideración está acorde a lo que es el problema, si funciona realmente o no. Y si es así, pues si cumple como esos criterios que yo tengo como de control y pues de gestión sobre, sobre la solución que pienso que podría ser la correcta, pues sí suelo como anidarla, como esas posibles soluciones. Entonces yo diría que es como un Una, una, poquito de esos dos. ok. Valentina, ¿cuál es tu sombrero? Eh, yo me voy un poquito más por el blanco, por lo de la objetividad, sí. Pero también, o sea, en el verde hablaba, digamos, si no estoy mal, de la creatividad, de buscar otras opciones y así. Y yo soy, es que no sé cómo decirlo, o sea, a pesar de tener un objetivo, soy muy de buscar posibles soluciones. eh, digamos, como tener plan B, plan A, pues me entiende. Sí, sí, sí. Entonces, sí, así como una mezcla de esos dos. No, y curiosamente, mire, aquí ya, digamos, si bien Mateo y Emanuel vieron un solo color, porque pues de pronto es la forma de ellos ver las cosas, ya Arnaud y tú lo que están haciendo es visualizando una mistura, pero curiosamente nosotros en todo momento podemos tener una posición y un sombrero determinado para determinada situación. De hecho, si ustedes miran y hacen una reflexión muy simple en su casa, estoy completamente seguro de que ustedes podrían determinar, el papá más o menos tiene esta visión de sombrero, la mamá esto, mi hermano esto, si vive con una tía, la esto, la abuela. Cada uno tiene una visión de ver las cosas y curiosamente pueden estar basados también a veces en la experiencia, porque uno puede ser, digamos, de niño más impetuoso y tener una visión o un pensamiento verde, que es ideas a flor de piel, pero con el tiempo uno va sosegando, va madurando y a veces se vuelve un poco más objetivo, a veces se vuelve mucho más emocional, a veces se vuelve un poco más negativo y siempre va buscando situaciones para ver las cosas. Entonces, lo que uno evidencia claramente es que de pronto, al igual que lo que, digamos, al comienzo decíamos, no lo teníamos claro, pero este ejercicio nos va a permitir un poco visualizar y ver cómo las personas actúan en determinadas situaciones. Y lo más curioso es que para una situación evidenciamos que a veces nosotros tomamos un sombrero determinado con base en qué? En la decisión que vamos a tomar. Yo puedo tomar una decisión negativa en un determinado momento bajo unas circunstancias dadas, pero puedo tener bajo otras circunstancias un sombrero verde o uno azul o uno blanco o uno amarillo o uno rojo. Entonces, esto conlleva a que desde el punto de vista lógico, basados en las situaciones, basados en nuestro entorno, podemos tomar una decisión determinante a la hora de tomar una decisión. Entonces, importante tenerlo en cuenta
porque esto nos va a permitir de alguna forma visualizar, digamos, el pensamiento y a partir de allí tener una idea mucho más clara de lo que son las cosas. Muy bien, sigamos. La técnica de los 6 sombreros lo que hacen es potencializar la creatividad para la toma de decisiones. Perdón un instante, un instante. Que llegó una persona y me tocaba abrir. Entonces, ya lo decía que la técnica de los 6 sombreros lo que hacen es potencializar la creatividad para la toma de decisiones. ¿En virtud a qué? A que de alguna forma la experiencia nos va a permitir de alguna manera, digamos, liderar el color de sombrero para la toma de decisiones. Pero curiosamente, esa toma de decisiones van a marcar el presente y el futuro de nosotros. Una toma de decisiones equivocada, o sea, con una forma de ver las cosas equivocada, automáticamente pueden, digamos, marcarnos y eso en determinados puntos pueden generar un bloqueo o un riesgo en el desarrollo de nosotros como personas. Desde ahí la importancia de nosotros entender, comprender y aprender que la forma de pensar van a jugar un papel esencial en ese presente y futuro que nosotros tenemos y que está por venir. Entonces, de ahí que, digamos, la técnica de los 6 sombreros sea, digamos, fundamental dentro del ejercicio que nosotros vamos a hacer y que con base en ello, ojalá lo podamos replicar permanentemente para mirar desde una racionalidad y desde una lógica la forma de ver las cosas y de pensarlas mejor a fin de que la decisión que se tome sea la adecuada y con base en ello no generemos riesgos ni pongamos en bloqueo el presente y el futuro de nuestra vida. Entonces, importante eso. En la toma de decisiones, ya decíamos, hay múltiples recursos y técnicas y que con base en ello, digamos, una de esas técnicas, los 6 sombreros nos van a permitir de alguna forma poder visualizar de mejor manera cada una de esas situaciones y a partir de allí poder, digamos, refrescar o visualizar ventanas que conllevan la toma de decisiones un poco más clara y mucho más real. ¿Sí? Ya lo habíamos visto, el azul es el moderador, el rojo es el de los sentimientos, el amarillo es el optimista, el verde el creativo, el negro el pesimista y el blanco el neutro o el que mira los hechos y la información dada. ¿Sí? Obviamente ya habíamos planteado esto. Voy a tratar de hacer un ejercicio para que pensemos desde el punto de vista práctico cómo actúa eso. Aquí están cada una de las visiones que se tienen con respecto a los sombreros y una vez tengamos, digamos, esa visual, vamos a hacer el ejercicio en una toma de decisiones que yo les voy a plantear y que cada uno de ustedes lo va a mirar desde una visión totalmente distinta, que es un color de un sombrero. Entonces ya lo decíamos, el azul es el controlador, el que busca siempre tener como el orden, la organización y el control. Es una persona que de alguna forma le genera siempre o siempre quiere dirigir, quiere que todo el mundo piense como él piensa, tiene siempre la potestad para situar objetivamente en las personas en el lugar que tiene, usted juega aquí, usted juega allí, o sea, hay personas que son altamente dominantes y controladoras desde ese punto de vista. Definen las rutas que cada uno tiene que seguir, realizan preguntas para poder encontrar lo que esa persona tiene que hacer, focaliza, digamos, los objetivos, evalúa y hace, digamos, que en todo momento las personas puedan llevar esa dirección, ese control y ese manejo de las cosas. Entonces, siempre, digamos, vamos a tener esa persona que es la controladora y la organizadora como un elemento fundamental. Y estoy completamente seguro de que cuando uno mira su entorno, siempre va a haber una persona que es así, que es la que controla, que es la que conlleva, que es la que desde el punto de vista práctico juega un papel fundamental. Aquí puede uno traer a colación un elemento fundamental, el tema de los padres. ¿Sí? Siempre los padres tratamos de tener una visión de ese color azul del pensamiento, de controlar, de organizar, en virtud a qué? A nuestra experiencia.
uno a veces ha vivido y ha tenido escenarios en los cuales evidencia claramente las cosas y con base en esa experiencia lo hace que uno sea organizador, sea controlador y que a veces, digamos, uno tenga muchos conflictos con los hijos por esta razón. Pero no lo hace uno, digamos, por maldad o por ver las cosas, sino lo hace es porque la experiencia y lo vivido conlleva que en términos prácticos uno se dé cuenta que las cosas organizadas y controladas van a tener un mayor resultado. Y lo que uno busca desde el punto de vista práctico es la formación de esa persona. Y sin darse cuenta, el sombrero azul conlleva eso, a que en la práctica uno como padre pueda, digamos, generarle una información a los hijos que puedan, digamos, conducirlos a un norte mucho más adecuado. De hecho, hoy por hoy, digamos, esta visión se está replanteando con ustedes, con una forma de ver las cosas totalmente diferentes, un poco más inmediatistas, pero en la práctica esto hace que, digamos, hoy por hoy el conflicto entre jóvenes y adultos sea mucho más real en virtud a eso, a que el control y el manejo ustedes hoy ya no lo aceptan por esa inmediatez que a veces se quiere de las cosas. Entonces, importante tener esta visión de ese sombrero azul. El sombrero blanco, que es el neutro, el que nos da la objetividad, le permite a uno recabar y organizar elementos y hechos. O sea, uno puede, en términos reales, en muchos momentos de la vida, basados en la información que se tiene, identificar situaciones planteadas. De hecho, uno puede ir por la calle en una zona oscura y curiosamente lo que uno observa puede llevar a que tome una decisión objetiva de decir no me voy para allá, no paso. ¿Y esto está basado en qué? En hechos de observación, o sea, sin darnos cuenta, el sombrero blanco o la visión de ver las cosas blancas han llevado a eso, a que la información, la intuición, los puntos de vista, digamos que uno evidencia, le permita de alguna forma mantener o tomar una posición mucho más real de las cosas. Esta es algo que curiosamente es lo que se busca desde el punto de vista práctico en los centros educativos, tratar de que las personas sean neutras y objetivas en la toma de decisiones, de uno les da información y esa información, la idea es que ustedes la puedan procesar y a partir de allí puedan tomar una decisión. El hecho de estar en un universo que es una universidad, lo que hacen es tener diferentes formas de ver, diferentes informaciones, diferentes elementos y con base en ello lo que encontramos de forma real es que ustedes libremente piensen qué hacer con esa información y a partir de allí poder, digamos, tomar decisiones. Entonces, importante encontrar este segundo punto de vista. El tercero es el de las emociones y a veces esto marca en muchos de los casos ya los entornos familiares, esas emociones, esos instintos, esos sentimientos que a veces lo hacen que uno reaccione de una forma. ¿Sí? Muchas veces distinta en virtud a que a partir, digamos, de esas emociones o de, digamos, puedan percibirse cosas que curiosamente a veces no se tienen cuando uno es tan racional. Ya lo decía de que esto es una forma de ver mucho de las madres tienen esa intuición, tienen como ese sexto sentido que permiten visualizar situaciones que a partir de emociones hacen y controlan determinado elemento dado. Y esto hace que a veces las posiciones de ellas no sean tan entendidas cuando realmente toman esas decisiones. Yo digo, por ejemplo, en el caso mío, mi esposa marca esa situación. Ella es muy dada a decirnos y mis hijos lo entienden y lo comprenden. Cuando la mamá dice no es porque ella evidencia algo y cuando hemos hecho algo que en contra de la voluntad de ella, de lo que ella siente, de lo que ella percibe, con toda seguridad nos va mal. Recuerdo, por ejemplo, un caso de alguna vez que me dijo a mí, quítese la cadena porque tengo un presentimiento. Yo le dije, ay, tú siempre pensando en cosas malas. Y me fui con la cadena en el carro sin ningún problema. Llegué a un semáforo y tenía la ventana un poquito abajo y cuando me di cuenta fue que me raparon la cadena y me la robaron.
Y yo iba con mis hijos y mis hijos todos sorprendidos, pero me decían, papá, mi mamá te dijo eso. Y curiosamente, cuando uno analiza esa escena, uno dice, ¿de dónde ella pudo visualizar eso? Y curiosamente, esas emociones, esas intuiciones, esos sentimientos que ellas tienen son ese sentido que a veces uno como persona no comprende, pero curiosamente cuando aprende a interpretarlas y a llevarle la idea, esté completamente seguro que las cosas tienen para bien. Entonces ahí tenemos otro escenario de lo que es ese color rojo. El negro es de los que con mucha frecuencia uno encuentra y es dado porque es a veces la posición, entre comillas, más cómoda. El decir no se puede, no es realizable, hay una barrera, en términos prácticos, eso yo lo hacía antes y ahora no lo puedo hacer. Siempre va a encontrar un pretexto para que no hacer las cosas. Y curiosamente yo que estuve tanto tiempo en lo público, eso es muy común en el servicio público. Las instituciones lo que hacen es que los funcionarios se vuelven negativos en muchos de los casos para no trabajar. Entonces, cuando uno llega, digamos, a un escenario de trabajo en una institución pública, uno va a encontrar con personas que siempre le van a decir, no, eso no se puede hacer, eso es imposible, eso no, eso no, eso no. ¿Y es por qué? Porque las personas no quieren cargarse de trabajo. De hecho, yo creo que gran parte de la, llamémosla, de la falta de eficiencia, eficacia y efectividad en los resultados de la función pública están basados en esta forma de ver las cosas, de ver las negativas, de ver las que no se pueden hacer y de encontrar de alguna forma siempre la posición de poner una talanquera, poner un estorbo a algo que se tiene que hacer. Entonces, importante encontrarlo. La otra es el contrario, el amarillo, que es el positivo, el que siempre está alegre, el que siempre está encontrando un camino de eso. Y eso lo ve uno mucho, digamos, en la juventud. Los jóvenes son muy dados a eso, a ver siempre lo hermoso que la vida trae. ¿Sí? Ya con la experiencia a veces en las situaciones lo van marcando, mientras que digamos, la juventud conlleva a que siempre vea uno una oportunidad de ver las cosas. Yo digo que este pensamiento amarillo, o creo yo mejor, que este pensamiento amarillo donde se cercena o donde se quita, es desde que uno entra al colegio. Porque si uno mira, un niño tiene una libertad y una forma de ver las cosas, ellos no ven el peligro, ellos no son temerosos, ellos siempre están mirando cómo encontrar cosas, y ahí es donde juega un papel fundamental ese hecho de ver de manera positiva las cosas, de verlas optimistas, de verlas favorables, y pueden actuar a ciegas. Entonces yo siempre he pensado de que esta es una visión que desafortunadamente nos quitan, y ahí es donde en la práctica esa libertad, ese deseo de poder siempre pensar que las cosas se pueden hacer, pues obviamente se nos quita, y a veces se nos quita es ¿por qué? Porque la educación lo que quiere es cuadricular en los primeros años a las personas, es decir, que esto se hace así y siempre nos marcan, y esto ha conllevado a que hoy por hoy, por ejemplo, muchos de los niños en estas nuevas visiones de educación, pues obviamente tengan mucha más libertad y vean las cosas de una forma distinta. Y el verde, por último, lo decía, que es el pensamiento, digamos, de la creatividad, donde siempre se asumen riesgos, se generan elementos que conllevan a ¿qué? A tener alternativas de salida. Entonces, siempre vamos a ver que hay personas, y en muchos de los casos uno mismo va explorando y va aumentando la creatividad con base en ello. Entonces, esos 6 elementos nos van a permitir de alguna forma poder pensar el ejercicio que quiero, digamos, en esta fase final de la clase, plantearlo. Entonces voy a proponerles a ustedes este ejemplo. Tengo que tomar una decisión, ¿sí? Esta decisión es la siguiente. Quiero decidir si entro a trabajar en una empresa que me han ofrecido, digamos, trabajo, o seguir en un proyecto de emprendimiento que todavía no ha dado los frutos. Entonces, quiero que lo pensemos desde los diferentes sombreros, a ver qué opinan ustedes. Por ejemplo, nuevamente reitero, yo le ofrezco a ver, voy a mirarlo nuevamente, a Mateo. Yo te estoy ofreciendo un trabajo en una empresa y tú tienes un emprendimiento.
Si lo miraras desde tu forma de ver, que ya nos dijiste cuál era tu sombrero, ¿cómo lo analizarías? O sea, ahí leí que el emprendimiento todavía no ha dado frutos. Sí, no ha dado fruto. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona independiente y, o sea, depende únicamente de mí, entonces yo miraría las ventajas del trabajo y pues, las ventajas y desventajas de cada parte. En ese caso, lo más probable es que vea más ventajas en el trabajo, así que lo tomaría y seguiría con el emprendimiento, pero en tiempos libres. Pero sí o sí aceptaría el trabajo para como que tener una estabilidad. Ok. Emanuel, desde tu punto de vista, qué decisión tomarías? Pues yo lo tomaría desde el sombrero azul, que fue el que escogí. Eh, yo creo que me iría más por el emprendimiento, aunque es verdad que, que no todavía no está dando sus frutos. Me da más, como que más satisfacción de saber que yo soy mi propio jefe y puedo pues tomar las decisiones de mi emprendimiento, aunque eh, también haría lo de mi compañero, que es pues por ahora tomar el trabajo estable para como tener como una base, para no, pues, no perder el tiempo. Ok. Arnovi, ¿qué harías tú? ¿Qué decisión tomarías? Yo estoy de acuerdo con mis compañeros, a pesar de que tener un propio emprendimiento pues, es agradable ser el propio jefe de uno mismo. Si realmente este emprendimiento todavía no ha rendido sus frutos, sí me vería en la necesidad de aceptar alguna oferta de trabajo. Más si esta oferta de trabajo, digamos, no es como lo suficientemente conveniente para mí, digamos que no valdría la pena, pues tendría que considerar esos aspectos. Pero si digamos que en general es una oferta decente, no, pues uno tiene que tragarse el orgullo del emprendimiento y el propio jefe y pues entrar ahí porque pues uno necesita dinero para comprarse la comidita, pagar el arriendo y cosas así por el estilo. Entonces, Sí, no me puedo permitir eh, seguir como con una fe tan ciega en un emprendimiento que todavía no no ha sé dado frutos. si me dará frutos o no. Ok. Valentina, ¿tú qué pensarías? Profe, qué pena, ¿me puede volver a repetir la pregunta? Es que el internet se me corta Bueno, mucho. lo que te estaba diciendo es que, digamos, tú tienes que tomar una decisión en que te ofrezcan un empleo, ¿sí? Que te van a remunerar, o un emprendimiento que todavía no ha dado frutos. Entonces, ¿cuál de las dos tomarías? Eh, no sé, pues primero se tendría que ver el emprendimiento desde más a fondo, qué es lo que está fallando, qué le hace falta, dependiendo de pues eh, el nivel de, no sé, de complejidad, no sé, dependiendo de los aspectos que nos encuentre al recorrer de nuevo todos esos parámetros que tuvieron en cuenta en el emprendimiento y que fallaron o por el motivo que no ha dado frutos. Dependiendo de eso, pues uno ya miraría si opta por, digamos, buscar otra solución o, bueno, otra solución, no como otro, no sé, otra alternativa para hacer funcionar o para que dé frutos y pues si no, digamos, teniendo en cuenta que yo elegí el sombrero verde, que hablaba de la creatividad, de buscar alternativas y asumir riesgos. Entonces yo, digamos, que me iría por el emprendimiento y optar porque esas cosas que están fallando, digamos que den, y pues me entienden. Sí, 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 sí. Sí. No, y es válido. Si uno empieza a confrontar desde este ejemplo, uno puede tener varias formas de verlo. Ya lo han dicho todos ustedes. Yo puedo tener una visión blanca, verde, amarilla o el color que sea, pero a veces juega y priman en muchas situaciones totalmente distintas. Si yo, por ejemplo, en mi casa el tema no es tan claro en virtud a los ingresos, pues yo tomaría una posición muy lógica que es tener el trabajo. Y hoy por hoy lo que vemos bajo unas circunstancias que vivimos es que siempre un trabajo es una oportunidad. ¿Y una oportunidad para qué? Para desarrollarnos como personas, para desarrollarnos como profesionales y ahí jugamos ese papel fundamental. Pero digamos, tratemos de analizarlo desde las diferentes ópticas.
Cuando yo tengo que tomar eso y tengo un sombrero blanco, lo que hago es analizar la seguridad en términos prácticos. ¿Por qué? Porque la seguridad lo que me permite es evidenciar claramente que voy a tener unos ingresos y que me puedo sostener. O sea, sin darse cuenta, automáticamente puedo descartar eso o puedo tener una alternativa, como lo dijeron algunos de ustedes, digamos, seguir con el emprendimiento en horas extralaborales, pero busco la seguridad. Por el caso, digamos, en el caso del sombrero rojo, lo que busco es desde una visión de entender que yo tengo una responsabilidad y me ciño a esa situación de decir, oiga, yo tengo que aportar a mis casas, tengo que de alguna forma, ese sentimiento responsable conlleva a que tome la decisión correcta para uno desde el punto de vista práctico, que puede ser el generar el trabajo. Si mira uno el amarillo, uno ve como los dos elementos buenos en términos prácticos, diciendo, no, yo puedo trabajar, pero también puedo jalarle al emprendimiento, porque con los recursos de mi trabajo puedo aportarle a mi emprendimiento y más adelante voy a tener, digamos, el emprendimiento como mi alternativa fija, pero la base va a ser mi trabajo. Entonces ahí juega como ese positivismo dado, digamos, en términos reales. Hay elementos, por ejemplo, que uno cuando se coloca el sombrero negro es que, ¿será que yo trabajo? Pero es que si yo no puedo, o será que el emprendimiento lo dejo, pero siempre está en esa duda, en esa dualidad, porque siempre uno va a tener una visión altamente negativa de las cosas. Y a veces esta situación conlleva que ni siquiera podamos tomar en cuenta ni tomar las decisiones que se quieren. Por el contrario, el verde lo que hace es uno encontrar, digamos, de alguna forma que se le va a dar vuelo a las dos y va a decir uno, oiga, y es que esto me puede ayudar a que de pronto el dueño de la empresa también se quiera meter en el emprendimiento. Además, puedo tener otras formas de ver y les voy a contar. O sea, siempre va a tener una visión totalmente clara, ¿sí? Mientras que, pues, a veces el azul lo que le permite a uno es decir, oiga, yo voy a establecer, voy a trabajar, pero de estos recursos voy a organizar esto para poder aportar a mi casa, estos para el emprendimiento, estos para controlar de alguna forma mis gastos y poder manejar. Siempre voy a tener, digamos, esa visión de ver las cosas. O sea, ahí vamos a ver cómo los diferentes sombreros nos van a aportar elementos que van a conllevar a que en la práctica pues nos permitan tomar decisiones. ¿Qué es lo que uno evidencia? Evidencia claramente cómo es la situación, eso hoy en el entorno que estamos, en donde mucha gente ha perdido trabajo, donde las circunstancias no son tan fáciles, pues van a conllevar a qué? A que asumamos el deseo de trabajar en una empresa para garantizar, digamos, los ingresos de recursos y poder sostener muchos de los elementos dados, arriesgándonos, pero con toda seguridad, en el fondo podemos siempre tener como esa alternativa de el emprendimiento para poder generar, digamos, una oportunidad de vida totalmente distinta y a partir de allí tener elementos claros. Entonces, importante, digamos, que nosotros veamos que los 6 sombreros nos ayudan a ¿qué? A tener un pensamiento individual, lógico y claro para la toma de decisiones y que nos permita de alguna forma clarificar a veces esas decisiones críticas que tenemos en términos prácticos. Bueno, ¿qué vamos a hacer como actividad esta semana? Ya nos quedan unos 2 minuticos. Entonces, vamos a tratar de ver desde los diferentes sombreros, desde las diferentes formas de ver las cosas, basados en el problema que nosotros estamos trabajando, el alto consumo del agua potable en los hogares de la ciudad de Pereira, y pensando bajo la técnica de los 6 sombreros en la solución que nosotros planteamos, concientizar a la ciudadanía en el consumo racional del agua a través de herramientas TIC. Vamos a mirar desde los sombreros negro, amarillo, blanco, rojo, verde y azul, esa solución que hemos planteado y cómo la observaríamos. Entonces, ustedes haz de cuenta que el ejercicio ustedes lo realizaron y van a poner a que vea una persona con el sombrero negro, con el sombrero amarillo, con el sombrero verde y azul, o sea, con cada uno de los sombreros, pensando en eso. ¿Qué dirían de eso que ustedes hicieron?
Al finalizar, lo que quiero es que se analice y se genere una conclusión del método de Eduardo de Bono para, digamos, la solución a ese pensamiento desde diferentes ópticas y conlleven, digamos, una visión a ver si este método nos aporta o no nos aporta en el ejercicio de nuestras actividades. ¿Les queda claro? Sí, profesor. O sea, Sí, profe. al final, cuando llegamos los 6 análisis, de las 6 distintas perspectivas de cada sombrero, decir si realmente sentimos que satisface o no nuestra solución final que llegamos a través de este método. O sea, si sentimos que fue factible hacer estos 6 análisis o no, o en Sí, qué sí. concluye. Sí, correcto. Si ese método nos sirve y nos permite reflexionar en la toma de decisiones, o sea, es importante ver si realmente el tener unas diferentes ventanas o visiones de las cosas conllevan a un beneficio. Y ahí es donde vemos si realmente el método de Eduardo de Bono juega un papel fundamental. Y eso es lo que quiero que concluyan al final. ¿De acuerdo? Pero sería entonces más o menos tipo decir que al final, ya del todo de los análisis, decir tipo, se ha llegado a la siguiente solución teniendo en cuenta que desde esos aspectos negativos del sombrero negro no se puede hacer tal y tal cosa, a pesar de que en el sombrero amarillo pudimos haber sacado estas otras ideas, y así, o sea, Sí, ese análisis es eso, una especie de reflexión de si ese método sirve o no sirve. Si realmente el tener una posición, o sea, que alguien mire desde una visión negativa lo tuyo, juega un papel esencial dentro de eso. Es como una forma de poner en tela de juicio en 6 formas de ver tu ejercicio, ¿de acuerdo? Y a partir de allí va a decir, el método funciona o no funciona, me permite de pronto ver algunas cosas que anteriormente no las había visto. ¿De acuerdo? listo, profesor. Ok. Bueno, hijos, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Ya estamos llegando al final de nuestra materia. ¿Sí? Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos el lunes a las 8 de la mañana para arrancar, digamos, un nuevo tema y con base en ello, pues ir ya decantando lo que es el final de nuestra asignatura. Un abrazo para todos y espero que la actividad y el ejercicio del día de hoy y el tema les haya servido para algo. Un abrazo y nos vemos dentro del próximo lunes. Gracias, profe. Listo, profe, hasta luego. Chao, profe. Chao.